Vamos a conversar, tal como lo habíamos anunciado, Ricardo, con el ingeniero Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, respecto de esta información preocupante. El descenso de 4 puestos no es gravísimo, 4 lugares en el ranking mundial de la competitividad. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Guido, encantado de estar con ustedes. Bueno, buen día. ¿Cuáles son las razones desde su punto de vista de este descenso? Porque ya no se trata solamente de la caída en el Producto Bruto Interno, sino que caemos también en la competitividad, y eso es más serio porque frente a un entorno regional que nos mejora, Colombia y Chile han superado sus lugares anteriores. Los inversionistas dicen, bueno, vamos ahí donde hay mejor competitividad. Bueno, acá está sumamente claro que lo que se siembra se cosecha. Y nosotros como país, como peruanos, no hemos estado haciendo la mejor tarea, digamos, en el tema de condiciones de competitividad. Cuando miramos ya en los pilares, por ejemplo, caemos 9 puestos en el pilar de institucionalidad. Estamos pasando al puesto 118, que es estar en la cola prácticamente. ¿Y eso qué es? Predictibilidad. Estamos generando, por ejemplo, si queremos analizar qué está pasando en el país, estamos generando mucha discrecionalidad. Hemos generado funcionarios que tienen poder de decidir qué está bien y qué está mal, y eso le quita predictibilidad a cualquier gestión. Hemos transferido funciones a los gobiernos locales y gobiernos regionales, donde están aplicando sus propios criterios. Entonces, se está complicando hacer negocios en el Perú y tenemos que corregirlo. Pero el tema de institucionalidad es el más serio, pero no el único. Hay una insuficiente mejora en la calidad de educación que se detecta también en esta medición. Es correcto, y eso en realidad también habla de institucionalidad, porque son las instituciones las que tienen que dirigir adecuadamente, en el caso de la educación o la salud, o sea, al final terminamos cayendo siempre que tiene que ser una institución la que gobierne esto. Pero yo te agregaría algunos temas adicionales. Por ejemplo, el efecto de los impuestos para incentivar la inversión. Hemos hablado mucho de que estamos subiendo la presión tributaria. Hemos caído del puesto 56 al 91, hemos caído 35 puestos. ¿Qué está pasando en realidad? Cuando uno, otra vez, preguntándose qué pasa, ¿no? Nosotros nos hemos fijado una presión tributaria de 18% en el país. Cuando uno lo pone como porcentaje sobre el PBI, hay que mirar un poquito qué cosa es lo que uno está haciendo realmente. ¿Y qué está pasando? Si miramos a México está en 9,5% de presión tributaria. Si miramos a Colombia está entre 12,5 y 13. Si miramos a Alemania está en 12,5. Entonces, la presión tributaria no debería estar, sobre todo en una economía donde estamos buscando inversión privada para exportar, no debería ser tan alta como porcentaje del PBI. Sí debemos buscar recaudar más, eso no, digamos, eso es algo que todo país necesita, sobre todo si necesitamos invertir en infraestructura, en servicios, pero al ponerlo como un porcentaje del PBI, la impresión que tenemos nosotros es que estamos queriendo sacar más leche de la vaca, digamos, y lo único que estamos haciendo es secando la vaca. Ahora, hasta ahí, perdón, Ricardo, la responsabilidad es del Estado. ¿Qué cuota de responsabilidad le toca al empresariado? Porque se señala como una de las razones para esta caída en el ranking de competitividad la poca adopción de tecnologías modernas. Lo que pasa es que, nuevamente, si estoy en un entorno que yo considero que se está volviendo hostil, o que se está volviendo cada vez menos a favor, digamos, de la generación de negocios, yo empiezo a invertir menos. Y llevo esa inversión en tecnología a otros países. El inversionista hoy busca la mejor plataforma, busca dónde va a poder desarrollar mejor su negocio. Y está pasando, por ejemplo, Colombia está haciendo un muy buen trabajo y está empezando a jalar inclusive inversiones de capital peruano, digamos, que están yéndose a Colombia, están yéndose a Chile. Pero, a ver, el mundo es abierto ahora, sí, ¿no? Pero
¿cuándo se ha realizado la medición de estos indicadores para la elaboración de este ranking? Porque es cierto, de pronto reconocemos rápidamente que en el tema de instituciones y de educación tenemos un déficit, pero en los demás, por ejemplo, en el de procurar promover la llegada de más inversiones, destrabar las inversiones, propiciar precisamente, hay dos comisiones, hay una en el Ministerio de Economía y otra en el Ministerio de Producción, me parece, de Energía y Minas, justamente para el tema de proyectos mineros, que están haciendo un seguimiento para que se verifique que no hayan trabas mayores a las inversiones, para que lleguen más inversiones. Sí. El paquete que dio el gobierno no está dando resultados, ¿esto se ha medido antes o después? Lo que pasa es que el paquete que dio el gobierno, nosotros lo hemos explicado en su momento, ha sido un primer paso, pero falta mucho más por hacer. Voy a poner un ejemplo. En lo tributario y precisamente en el de la llegada de inversiones, se supone que se ha actuado. Lo que pasa es que es un paquete general y en lo tributario se ha actuado, yo diría, de alguna manera. Porque, por ejemplo, se sigue desconociendo, y voy a poner un ejemplo, en el caso, que esto no viene de este gobierno, viene gradualmente, se ha ido aumentando. Si yo he pagado a un proveedor y me olvidé de ponerle el sello de no negociable, la SUNAT me desconoce el gasto. Entonces, ¿qué significa? No me reconoce IGB y no me reconoce renta. He hecho el gasto, he cumplido con la formalidad, salvo el ponerle el sello, y ya estoy en problemas. Y eso está pasando a nivel, estoy dando ejemplos, porque esto está pasando en muchas cosas más. Ahora está empezando las inspecciones de SUNAFIL. SUNAFIL, por ejemplo, esa taza que tienes ahí, Guido, a tu costado, está prohibido. ¿Por qué? Porque si se voltea la taza hay riesgo de electrocutarte. Esa es la tesis que están empezando a manejar algunos funcionarios. Yo no estoy diciendo que sea una política general. Para que nos entiendan los oyentes, ¿qué cosa es SUNAFIL? SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización por el tema laboral. Si entraran en este momento y vieran esa tasa que está cerca de... Hay riesgo de multa. Hay riesgo de multa. ¿Por qué? Porque hay un riesgo laboral según ellos, lo cual es algo que en el mundo todo el mundo lo usa y todo el mundo lo acepta. Las funciones de INDECI se han transferido a los gobiernos locales. Sí. ¿Y qué está empezando a pasar con los gobiernos locales? Lo están usando para chantajear. Y están empezando... No te doy tu licencia si es que... ya sabemos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, cambio los requisitos y ¿cómo se llama? Y a los 2 años te inspecciono, pero ya con otros criterios, y lo que hace 2 años fue válido, ya no es válido. Ese tipo de cosas siguen pasando y no son algo que se le puede decir al Ejecutivo que lo arregle, porque esto pasa por el Congreso y son cosas que tienen que ser corregidas a nivel de legislación. Entonces, las inspecciones laborales que se han pasado a los gobiernos regionales, y todo esto está generando una incertidumbre en las instituciones muy grande, porque no hay predictibilidad. Puedo poner otro caso, algo que está pasando en los juzgados laborales. Hoy, por ejemplo, si un trabajador robó 100 soles, eso debería ser robo, ¿no es cierto? Claro. Y eso es despido automático. Debería ser. Lo que hoy están haciendo es relativizando la pena versus si es poco o mucho el monto. Entonces, eso contribuye, va en contra, digamos... Es decir, que a un trabajador que roba 100 soles no se le puede despedir en este momento. Depende del juez. Eso es la alusión que usted hacía a la discrecionalidad, ¿no? Cuando tendría que haber, en fin, una jurisprudencia que le permita al empresario saber con claridad que si alguien roba lo puede despedir y no va a tener problema. Así sea un robo. Claro. Y ahí hay un tema moral que se tiene que... Bueno, ese es uno de los temas en el que estamos más atrás, ¿no? 130 de 144, rigidez en las prácticas de contratación y despido. Y eso es otra vez... Pero qué raro suena eso, porque generalmente cuando llegan los sindicatos acá, sindicatos que representan a los trabajadores, dicen que este gobierno ha continuado o no ha hecho nada por, digamos, equilibrar la balanza que en algún momento, pues, llevó todo a favor de los empresarios.
y que los trabajadores no tienen derecho ni al sindicato ni y han visto recortados precisamente sus Bueno, ahí hay una revisión que tenemos que generar todas las instituciones, porque los sindicatos también son instituciones. Claro. Y un sindicato, por ejemplo, que defiende a un trabajador que ha robado, o sea, así sea un sol, hay que revisar esa institucionalidad si es válida o no. Pero yendo hacia la rigidez laboral, lo curioso inclusive en este tema es que nosotros tenemos 71,7% de trabajadores fuera de planilla. O sea, 7 de cada 10 trabajadores no está en planilla, está en el mercado negro. O está con una informalidad disfrazada con un tema de honorarios o algo. Claro. Entonces, y de esos, 2 están en el sector privado y de los que están en planilla, 2 en el sector privado y 1 en el sector público. Entonces, nuestras políticas no están funcionando. Y si no corregimos esas políticas, no vamos a ser atractivos para las inversiones. Muy bien, ingeniero Salazar, muchísimas gracias por habernos ayudado. Obviamente vamos a seguirnos ocupando del tema, porque en buena medida es un problema de trabas y dificultades que pone con discrecionalidad excesiva un funcionario o una institución pública, y el tema de los gobiernos regionales y locales es verdaderamente grave y hay que unificar criterios al respecto. Ha sido usted muy amable. Encantado. Muchas gracias.